Le encomendé mi vida a un demonio y casi acaba con mi vida. Hola, me llamo John. Actualmente tengo 28 años. Cuando tenía alrededor de 19 años, me gustaba mucho andar en la calle. Era de esos que andan en pandillas de la calle, y en esos barrios donde andaba se veían muchas cosas sobre la santería. Había santeros que te aseguraban protección a cambio de dinero, y la verdad, eso me comenzó a llamar mucho la atención. Recuerdo que hice una ceremonia a un santo en específico, que le decían el malandro Ismael, y me entregué a él en devoción. Es algo difícil de explicar, pero esas cosas existen. A pesar del poco tiempo que estuve en eso, me metí tanto en ese mundo que ya me creía brujo. Ya había aprendido relativamente demasiado, incluso aprendí a invocar a ese demonio. Podía sentir cómo ese espíritu o demonio llegaba a mí. Siempre llegaba alrededor de las 3 de la madrugada a visitarme. Me parecía bastante normal y me emocionaba demasiado, así que me fui metiendo más y más, hasta llegar a hacer rituales más fuertes. Pasó el tiempo y tuve a mi primer hijo, y aquí es donde comienza todo, ya que por las noches mi hijo no podía dormir. Tenía muchas pesadillas y cuando podía dormir un poco, despertaba llorando y gritando, diciendo: "Ahí está, ahí está". Pensé tener todo bajo control, pero todo se fue complicando. A esas alturas ya me visitaban otro tipo de entes, como brujas transformadas en gatos, en pájaros, incluso algunas entidades que olían a estiércol. Desgraciadamente, yo ya no me podía defender. Bueno, lo intentaba, pero lo que hacía ya no funcionaba. Comencé a ir a la iglesia católica. Un amigo me dijo que me encomendara a San Miguel Arcángel, y así lo hice. Puse en práctica muchas cosas pidiéndole a San Miguel. La verdad, no sé si se las pedía bien, pues no sabía cómo era correcto, pero las cosas mejoraron, al menos solo por unos días. Me mudé con mi esposa y mi hijo a otro barrio, a una nueva casa. Pensé que las cosas cambiarían, pero no fue así. La verdad, todo fue empeorando, pues ya no era solo yo el que sentía las cosas, sino que también mi mujer y mi hijo. Mi esposa comenzaba a escuchar lamentos afuera de la casa y los alrededores. En ese entonces vivíamos en una casita que quedaba atrás del patio de otra casa, y ahí había un gran árbol hermoso, el cual daba una enorme sombra sobre la casa. De día ese árbol estaba muy bien, pues era súper fresco, pero al llegar la noche se volvía de terror porque la oscuridad era abrumadora. Incluso yo no le quería prestar mucha atención, pero siempre sentía que me miraban desde ese gran árbol. Cuando empezaba a caer la noche, llegué a ver muchas cosas, como un niño vestido de blanco y hasta sombras oscuras muy grandes. Para este punto, yo ya me estaba empezando a alejar de todas esas cosas de brujería, pero fue muy difícil, ya que tenía como una especie de seguridad en mi cuerpo por parte de ese demonio y no lo quería dejar. No sé por qué, pero me mudé de ciudad. Me fui cerca de la casa de mis suegros y llegué a pensar que todo el mundo me estaba haciendo brujería. Me pasaron tantas cosas, tuve una mala racha, pasé hambre, pero ahora viene lo mejor. Cuando llegué a esta nueva ciudad, comencé a vivir en una zona en específico. Era una zona llena de vegetación. Una noche me quedé solo en casa. Mi esposa y mi hijo estaban con mis suegros. De repente comenzó a llover. Era una tormenta muy fuerte y ya eran alrededor de las 10 de la noche. Estaba casi quedándome dormido cuando sentí que los juguetes de mi hijo comenzaron a moverse solos y comencé a sentir mucho miedo. Tenía un triciclo que se movía solo, como si alguien lo estuviera manejando. Y por si eso no fuera suficiente, de repente la energía eléctrica se fue, dejándome en total oscuridad, y eso solo hizo que el miedo aumentara. Sabía que me estaba enfrentando a algo fuerte, sentía que venía por mí o quería algo de mí, pero no estaba seguro. Comencé a olfatear ese olor a estiércol que siempre traía ese demonio y escuchaba que me hablaba como quejándose, pero era algo escalofriante. De repente escuché que un grito con una voz ronca y cavernosa dijo: "Eso es mío", o a menos eso fue lo que logré entender. Comencé a rezar, a arrepentirme y no podía con eso. Ese demonio comenzó a reírse de mí y yo sentía que me iba a hacer daño, que se me iba a meter o algo así. Estaba en shock, no me pasaba nada por la cabeza. Gritaba y nadie me escuchaba. Gritaba tan fuerte que mi garganta ya no podía más. De un momento a otro volteé y vi mi celular y de la desesperación le llamé a mi madre,
a la cual siempre le contaba las cosas y le dije lo que estaba pasando. Ella me dijo: voy a llamar a un pastor para que ore por ti, y así lo hizo. Yo ya no sabía qué hacer, pero después de que el pastor me hizo oración, ese demonio salió de mi casa. Estaba desde afuera, mirándome. Yo lo podía ver, me miraba con mucho odio. En eso, y sin estar ahí conmigo físicamente, mi madre me dijo: él se va a ir, ya salió de la casa. El pastor dijo que era un demonio con poco poder, pero se va a quemar en el fuego de Dios, me dijo. Fue una experiencia muy fuerte. Toda la noche no pude dormir por eso. Estaba en mi ventana viendo para la calle. Solo logré salir de la casa con esa oración, pero hasta que amaneció. Desde ese momento no volví a sentir nada más y busqué a Dios. La verdad, eso de pedirle a los espíritus no es juego. Se abren portales y entran muchas cosas a tu vida. Yo no recomiendo que lo hagan. Un ser que se hizo pasar por mí se le apareció a mi madre en la Ciudad de México. Historia anónima, por favor. Escribo desde la Ciudad de México. Hola Pepe, te mando saludos. Te sigo desde que empezaste tu canal y procuro no perderme ningún relato. La historia que les contaré es corta, pero muy extraña. Sucedió el día de hoy por la madrugada. Normalmente acostumbro a levantarme a las 3:30 de la madrugada, puesto a que mi horario laboral empieza muy temprano. Al levantarme, me preparé para salir rumbo al trabajo. Para esto, debo aclarar que mientras yo trabajo, mi mamá se hace cargo de mi hija. Es una rutina despedirme de mi mamá antes de salir de la casa y avisarle cuando ya estoy en el trabajo, así que el día de hoy no fue la excepción. Al despedirme de ella cerré la puerta y me fui como de costumbre. Al llegar al trabajo, me di cuenta de que mi madre me había mandado mensajes para saber si estaba bien. A mí se me hizo muy extraño que lo hiciera, pero le contesté con calma y ella me contestó lo siguiente. Resulta que a los pocos minutos de que yo cerré la puerta, la volví a abrir haciendo bastante ruido. Según me contó mi madre, vine hasta donde ella estaba acostada y le dije que no había luz en toda la calle y que ya era muy tarde. A lo que ella contestó: ahorita te acompaño. Dice que se levantó apresurada, se puso sus tenis y una chamarra, dispuesta a acompañarme a la parada del camión. En cuanto ella salió de la casa, se dio cuenta de que sí había luz en toda la calle, lo cual se le hizo muy raro, pero siguió avanzando detrás de mí, tratando de alcanzarme. Caminó una cuadra y notó que no me alcanzaría. Fue cuando decidió regresar a la casa muy confundida y sin entender por qué me había ido sin esperarla. Mi mamá asegura que me vio regresar a la casa, me escuchó e incluso recibió respuesta de mi parte. Lo extraño de todo esto es que yo jamás regresé y obviamente no abrí la puerta y mucho menos hablé con ella. Nunca se nos había presentado una situación similar. Sacamos teorías, pero no llegamos a nada en concreto. Si a alguien le ha pasado algo similar o sabe lo que significa, por favor escríbanlo en los comentarios. Estaremos leyendo. Muchas gracias.